mi hermana, dijo ella, ¿no? A mi otra hermana. Y bueno, yo por ahí veo que en chiste, de una de otra forma, por ahí sacamos eso, en mi casa pasa. Por ahí uno dice a la madre, a mi señora, tu preferido o tu preferida. En la escuela pasa, en la familia, después a nivel de pueblos, de naciones, por ahí estamos marginados y decimos nosotros estamos acá como olvidados del mundo. Todo lo que se maneja y se decide está en otras esferas. Nosotros somos como un orejón del tacho bien postergado. ¿Y cómo puede ser que en la iglesia, nosotros que conocemos a Dios, tengamos muchas veces esa insatisfacción de no sentirnos amados cuando tenemos a Cristo? Pero ¿sabe qué pasa? Que muchas veces nosotros también nos enredamos en esa locura de tratar de saciar nuestro corazón fuera de Él. ¿Lo digo de nuevo? Tenemos como un vacío que se llena con Dios. Y todos los presentes me van a decir, amén, pastor. Pero pasa la semana y cerramos la palabra y queremos triunfar en algo y queremos reconocimiento de alguien. Queremos sentirnos en el centro de las miradas por un momentito, como que todavía hay insatisfacción. Si está trabajando, quiere que lo reconozcan, le pongan en otra posición. Si es suplente en el equipo, quiere que lo hagan titular, y si no, parece que no existe, como que lo postergan demasiado y se viene frustrado. Y es un hermano en Cristo que debiera, como hemos cantado recién, ¿no? Dice, dame a Cristo. ¿Y qué más? Solo a Cristo. Qué linda canción para cantarla en el momento que empezamos con esos fantasmas que revolotean, sintiéndonos como que algo nos falta. Tenemos a Cristo. Pero conversaba el Señor con una mujer, dice en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, una mujer samaritana. Voy a leerles desde el versículo 5, dice, vino Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, la heredad que Jacob le dio a José, su hijo, y estaba allí el pozo de Jacob, un lugar donde sacaban agua, porque no había hoce, ni cañerías, ni provisión de agua como la que nosotros tenemos ahora, ¿no? Había que caminar. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Entonces vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le habló a esta mujer y le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar algo para comer. La mujer samaritana dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Usted conoce el don de Dios? Dígale al que tiene más cerca, si conocieras el don de Dios. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y los hijos de sus hijos? Respondiendo Jesús dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Yo cuando pienso en el carnaval también me acuerdo del hijo pródigo, porque a veces el picotear en los carnavales y en cuánta oferta el mundo ofrece es como estar en el chiquero deseando llenar el vientre con lo que comen los chanchos, porque este mundo ofrece muchos banquetes que son algo así como algarrobas de cerdos que jamás saciarán el alma de nadie. El hijo pródigo dice deseaba que le dieran, y nuestra alma, nuestro corazón muchas veces está deseando comer de lo que come todo el mundo.
Yo pensaba en un jugador de fútbol famoso, que de chiquitito lo entrevistaron y le preguntaron, ¿qué es lo que vos querés para cuando seas grande? Yo quisiera jugar en la selección argentina, dijo él. Ah, sí, ¿ese es tu sueño? Sí, y ganar el mundial. ¿Escucharon esa entrevista? Diego Maradona. ¿Jugó en la selección argentina? Jugó en la selección argentina. ¿Ganó el mundial? Ganó el mundial. Y después estaba comiendo con los chanchos porque no le alcanzaba. ¿Sí? Y el que bebiera del pozo de Jacob, que simboliza lo natural que el mundo pueda ofrecer, siempre tendrá sed. Nada que no sea el agua viva y el don de Dios puede saciar el corazón de una persona, porque ya Dios lo hizo así. Nuestro corazón no va a quedar satisfecho absolutamente con nada. Las fortunas del mundo, el brillo que pueda entregarte, la fama o cualquier otra posición de reconocimiento que pareciera que el mundo te ama, nada de eso va a provocar que tengas satisfacción completa. Volverás a tener sed. Puede ser que la iglesia y los hermanos que han conocido a Cristo tengan necesidad que se les diga, lo único que precisas es a Dios. Yo digo que sí, porque nos olvidamos. De repente tenemos un joven frustrado porque el puesto que quería no lo tiene, una chica que el novio la dejó y está, bueno, pastor, usted también no quiere que llore cuando le rompen el corazón. Está bien, hay momentos, ¿no?, que te sacuden, pero el que conoce el don de Dios se viene a Cristo. Mire, hay una figura en la Biblia. Yo digo, ¿cómo puede ser que yo pueda aprovechar como Juan aprovechó al Señor? Es esta figura o esta foto mental que tengo de Juan en la última cena, con su cabeza recostada en el pecho del Señor. ¿Sí? Tristeza en los discípulos. El Señor les estaba hablando de su partida, les estaba hablando de la traición de uno de ellos. Y yo digo, ¿a dónde estaría Juan mientras tenía la cabeza en el pecho de Jesús? Para que Pedro le tenga que hacer señas. Juan, vos que estás más cerca, preguntale. Yo entiendo que él estaba en un estado de paz, de éxtasis espiritual, que no le afectaba, aunque escuchaba lo que Jesús estaba hablando, porque teniéndolo a Cristo, él se sentía completo. Mire, yo veo una diferencia entre los apóstoles. Este Juan es el que estuvo incluso a los pies de la cruz cuando los demás no estaban. Él sí decía, ya dame a Cristo y lo único que quiero es a Cristo. Su cabeza en el pecho del Señor parece que llenaba toda necesidad de su alma. Pedro estaba con la incertidumbre. Preguntarle de quién está hablando cuando dice que lo van a traicionar. Yo imagino que Juan dijo, ¿qué dice Pedro? Como que baja de algún lugar sobrenatural mientras estaba con su cabeza recostada en el pecho del Señor. Y le pregunta, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Porque él estaba escuchando lo que Jesús decía. Pero qué momento mágico, ¿sí? Una mujer que escuchaba las palabras de Jesús se sentó a sus pies y se olvidó del mundo. La hermana se quejaba y chillaba y decía, mujer, ayúdame, la casa, hay mucho que hacer. Hasta inquietó a Jesús y le dijo, Señor, mi hermana está ahí tirada a tus pies. ¿No le vas a decir algo? Que me ayude. Y Jesús le dijo, ella eligió bien. Tener la casa limpita y las cosas en orden y tener tu vida en el máximo del confort, ¿llenará tu alma? María estaba a los pies de Jesús y el Señor resaltó esa actitud. Ella escogió bien. Dame a Cristo, solo a Cristo. El que bebiere de cualquier otra fuente tendrá sed. Hermanos de Cristo, hijos de Dios, nosotros tenemos el acceso a la fuente. Si te abandonaron y te hicieron llorar, no te han reconocido o has tenido alguna traición, puedes llegar a los pies de Cristo y encontrar esa satisfacción que sane cualquier herida y cierre
el fluir de tu vida, que a veces con amargura, con tristeza, con vergüenza, con miedo, con cosas que ocasiona el mundo, empezamos a perder la vida teniendo a Cristo. Poné tu cabeza en el pecho del Señor y decir, ya lo tengo todo. ¿Vos creés que teniéndolo a Cristo lo tenés todo? Te lo afirmo, querido. Tenés a Cristo, tenés la vida. Él lo es todo. Cuando el Señor le está diciendo, si conocieras el don de Dios. El don, ¿quién viene siendo? ¿Qué es el don de Dios? ¿Qué es? Alguien me diga. Es un regalo. Jesús le está diciendo a la mujer, si conocieras el regalo que Dios tiene para vos. ¿Usted lo conoce? Ay, dígame un poquito más. Espíritu Santo, la vida eterna. Es Jesús. Porque el Señor le dice, si conocieras el don, ¿quién es el que está contigo? Tú le pedirías y Él te daría. Porque cuando el Padre envió a Jesús, nos dio en Él todas las cosas. ¿Quién no tiene esperanza porque no sabe cómo le va a ir mañana? Váyase a Cristo, porque en Él hay fortaleza, ánimo, esperanza. ¿A quién le está faltando paz? Él es el príncipe de paz. ¿Sí? Es la fuente de todo aquello que nuestra alma seca necesita. Si hay incertidumbre porque no sabes qué va a ser de mañana, tiene la respuesta. Y si hay algo que está agitando tu vida porque alguna circunstancia de tribulación no te suelta, te perturba y nunca termina, digamos, esa tortura, vienes al Señor y aunque no haya una respuesta lógica, sientes su abrazo y dice, ya está resuelto. Dios me ama. Encuentras en el afecto del Señor lo que el mundo no te puede dar y puede pasar lo que sea fuera tuya, que tu alma tiene libertad. Un poco de esto quiero hablarles, queridos, porque a veces nuestra alma es prisionero de la amargura, siendo nosotros creyentes que conocemos la fuente del agua viva, que seguro limpia de amargura nuestro corazón. Si hay incertidumbre por lo que viene, estaba el Señor hablando de su muerte, de su traición, de que serían dispersados como ovejas. Y yo imagino a Juan ahí como en una nube. Mañana Dios estará conmigo. Mañana mi Señor, como ha prometido, me va a acompañar. Porque bien claro les dejó que nunca los iba a dejar. Sí, el buen pastor hasta su vida da por las ovejas. Y en el último momento que el Señor los vio, les dijo, estaré con ustedes todos los días. Así que un discípulo del Señor tiene que tener resuelto en su corazón y limpio de cualquier pensamiento, de cualquier oscuridad o fantasma que quiera inquietarlo. Tiene que tener esta certeza. Ya mi vida está en paz porque yo alcancé a Cristo. Él vino a mi vida. Les quiero mostrar en el Salmo 139 cómo lo dice el rey David. Seguramente entre nosotros hay alguien a quien le dijeron alguna vez, bueno, vos estás un poco colado acá en la casa. Y puede ser que algunas palabras de este tipo le hayan hecho sentir menosprecio de los más cercanos. No sé si se llegaron a enterar que fueron concebidos de una manera así fortuita. Mi papá y mi mamá estuvieron de picnic y bueno, vine yo. Y siempre me dijeron que no estaba yo en sus planes. Y siempre me hicieron saber como que estaba de más. Después me fui a vivir con mi abuela. Me acuerdo de un pibe que dio testimonio acá, después de un encuentro, y dijo algo así. Como en ningún lugar yo caigo bien, dice, soy una pelotita de ping-pong entre mis parientes. Chico de Sonda, nunca me olvidaré. Soy como una pelotita de ping-pong. Vivo un rato acá, un rato allá. Y probablemente algunos hemos recibido este tipo de mensaje con palabras o con actitudes, ¿no? De sentirnos que no somos apreciados. Y entonces hay como un vacío porque necesitamos afecto.
Ya me dijeron las mujeres que necesitan afecto, ¿no es cierto? ¿Y los varones también? Bueno, veamos Salmo 139. Dice el versículo 13: tú me formaste, Señor, tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. No sé quién te dijeron que te trajo aquí o por qué razón llegaste a la tierra. Ahí estaba Noa recién. Presentamos a Noa y ¿desde cuándo que estaba planeado Noa? Podría preguntar al papá, no sé dónde se me fueron. Capaz que lo incomodo al papá. ¿Y el papá qué sabe desde cuándo estaba planeado Noa? ¿Usted sabe? Por lo menos tenemos una idea. Dice la palabra de Dios, antes de la fundación del mundo. Y Dios amó a Noa, a sus padres, mucho antes de que estuvieran en el vientre de su madre. Dios los formó. Conoce el don de Dios, conoce su amor en Cristo, porque eso te va a librar de esa sensación de menosprecio que el mundo te ha provocado o cómo te han tratado dentro del seno de tu hogar. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, yo te alabaré. Formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Dígale al que tiene más cerca, vos sos una creación maravillosa. Es maravilloso lo que Dios ha hecho. Dios dice en su palabra que sos maravilloso. Pucha, si mi viejo hubiera sido rubiecito, ¿no? Y si hubiese tenido algunos rulitos, yo hubiese tenido alguna herencia. No tiene que ver tus padres. Mira, para que vos seas lo que sos, Dios hizo conexiones desde muchos antepasados y vino trabajando con tus tatarabuelos para que seas lo que sos. Y Él no se equivoca. Así que si sos medio petit, orejudo, idea de Dios, y sos una creación maravillosa. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Aunque estaba tan oculto en el vientre de mi madre, estaba tan oculto, y a lo mejor antes del vientre de mi madre estaba todo tan escondido y misterioso, pero no fue encubierto de ti. Yo fui entretejido en lo más profundo de la tierra, dice, en un lugar donde nadie podía estar. Mire, cuando una señora se queda embarazada, no lo saben inmediatamente. Sí, tiene que aparecer algunas señales, pero Dios ya lo sabe. Desde antes que naciera esa madre, ya Dios sabía qué día iba a estar embarazada. Y mire que dice el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. Bueno, tenemos algunas embarazadas acá en la iglesia y les preguntaría cuánto mide un embrión, pero no sé si van a saber. ¿Hay algún técnico que hace ecografías, algo de eso? ¿Quién me puede decir cuánto mide un embrión? Bueno, depende de la semana de gestación, ¿no? Mire, en 4 semanas un embrión mide medio milímetro. Alguien hágame con los dedos cuánto es medio milímetro. Directamente no hay luz, ¿no es cierto? Casi no hay luz. No se puede ver. Y a ese embrión lo vio el Señor. Vio tu vida y tu cuerpo cuando estabas en lo más profundo del vientre de tu madre. La palabra nos cautiva y nos vuelve locos. Y nuestra razón no da abasto pensando en estas maravillosas planes, proyectos de Dios cuando está pensando en nosotros mucho antes de que naciéramos. Si conocieras el don de Dios, todo lo que viene en Cristo, porque la palabra de Dios dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Sin Jesús no hay nada, no existiría nada. Por el poder que Dios le entregó, sí, por la forma en que Dios usó a Jesús en la creación, dice, todo vino a ser. Se hizo el sol, se hicieron las estrellas. Por Él fue hecho todo lo que existe. Así que Jesús estaba allí
Si conocieras el don de Dios y desde cuándo te ama, tendrías satisfacción y no andaríamos ni siquiera, qué sé yo, por ahí mendigando afecto en las personas, un aplauso, un reconocimiento, o que alguien diga que bien lo hiciste. Alcanza con Cristo, alcanza con Cristo. Dame a Cristo, dice la canción, qué lindo. Dame a Cristo, dígaselo todos los días, ¿sí? Y al que tenga más cerca por ahí, qué sé yo, que usted está pensando, bueno, esta persona debería retribuirme algo. Dele la espalda y diga, Señor, Padre mío, dame a Cristo. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Bueno, no sé en qué grupo quiere usted encajar y qué abrazo necesita. ¿Qué tipo de palabras de elogio? ¿Sí? ¿Qué reconocimiento el que le hace falta? Piense usted un poquito. Porque a veces nuestro corazón está insatisfecho y tiene una expectativa falsa. No habrá satisfacción, volverás a tener sed, aunque el mundo entero te reconozca. ¿Sí? Todos aquellos a los que quieres impresionar, un día te van a decir qué bien que lo hiciste, te van a aplaudir todo lo que esperaban y vas a decir, nada cambió. Porque lo único que necesitas es conocer el don de Dios. Dice, y una vez conocer el don de Dios, pedirle. Señor, tengo mi alma inquieta ahora. Voy a traer ahora mi cabeza con mis preocupaciones y la voy a poner en tu pecho. Me abancás un ratito, Señor. Tengo algunas lágrimas que derramar. A ver si no sales satisfecho de ese encuentro cuando derrames tu corazón delante de Él. ¿Sabe por qué? Porque le estás pidiendo a la fuente más generosa, más abundante. Pídale a Dios y le dará abundantemente y sin reproche para todo lo que tu alma seca pueda estar necesitando. Formidables son tus obras. Todo lo que Dios ha planificado está en marcha. Cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. ¿Sabe quién está escribiendo esto? ¿Quién? El rey David. El rey David era un pibe menospreciado. Si nosotros vamos al relato bíblico, no lo tenían en cuenta, casi que no existía. Algunos teólogos dicen que era hijo de otra madre o de otro padre, no me acuerdo, de otra madre. Dicen que era hijo de otra madre, entonces todos sus hermanos, que eran un poquito que se sentaban a la mesa y comían primero, los que tenían papá y mamá en casa estaban mejor atendidos, y él era el pibe que andaba en el campo siempre haciendo alguna tarea que se olvidaron y dijeron, bueno, mira, aquí es 5 o 6 kilómetros, se nos quedó una oveja, anda a buscarla. No iba a ir otro, era el pibe que estaba para los mandados. Y él está escribiendo semejante letra. Mi embrión vieron tus ojos, todo lo que pasa con mi vida está escrito en tu libro. Nada de lo que estoy viviendo no estaba escrito. Hay satisfacción porque sabes que hay propósito de Dios. Lo que sea que te está pasando. Había una canción que nosotros cantábamos hace muchos años. Dice, ¿te desprecian tus amigos? Es una pregunta. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. Y en sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Aquel que conoce el don de Dios recibe esta paz. Todo está en su mente, en su proyecto. Todo está escrito en su libro. Lo que yo atraviese tiene que ver con el amor de Dios. ¿Estás bebiendo de la fuente, mi hermano? ¿O estás esperando de alguna cisterna rota que no calma tu sed? ¿Sí? ¿Quién fue a la fiesta de acá de Rivadavia? De los colores. Ay, qué lío que se armó, ¿no? Manso aguacero y la gente corriendo sin colectivo. Bueno, quiero hablarles ahora de una persona que para mí es un ejemplo. Vamos a ir al libro de Génesis. ¿Cómo se comporta alguien que tiene esa libertad de recurrir al don de Dios? Su alma no tiene, digamos, no está
coaccionada por amargura, por malos recuerdos. Un alma libre, ¿sí? De alguien que sabe recurrir al don de Dios. ¿Cómo se comporta? Sabe cómo, con una absoluta libertad. Esté cerca de Él quien esté, tiene libertad para amar, tiene libertad para entregar, para dar. Así como ha recibido, da y no mira quién está cerca. Nosotros cuando tenemos reservas, es porque el don de Dios no ha hecho su trabajo y es nuestra responsabilidad beber de Él. El que bebe del Señor sabe que tiene una fuente que salta. Hay gente que necesita de tu presencia, ¿sí? De la administración, de la manifestación de tu cariño. Vos sos una fuente que debe saltar para vida a favor de otros. Ahora tú como fuente, o vos como conducto de la fuente, necesitas beber de Él. Entonces esa persona que puede estar necesitando mucho de Dios, probablemente te ha lastimado en el pasado, es alguien que hoy está cerca tuyo, ¿sí? Va a ser sacudida con un cachetazo de amor. Le vas a estar entregando de lo que mismo que has recibido, vida. Quiero mostrarles eso en la historia de un joven en el libro de Génesis, capítulo 37. Es la historia de un muchacho, a diferencia del rey David. Este pibe José era el preferido de la familia, el hijo más amado, más mimado. Estaba en una posición especial en el hogar. No sé cómo decirle, ¿no? Bueno, era el preferido del papá. Lo atendía de una forma sobresaliente. Sus hermanos muchas veces crujían los dientes. Sus hermanos se molestaban con él. Todavía que el padre les hacía saber que tenía un hijo que amaba más, todavía encima, cuando iban a trabajar los hermanos, lo mandaba de espía, ¿sí? Que le alcahuetee todo lo que los hermanos hacían, si trabajaban o si no trabajaban, si andaban haciendo alguna cosa rara, si estaban de fiesta o qué. Y José, el preferido del papá, iba, ¿sí? Como espía del padre y traía la información. Un verdadero alcahuete, ¿sí? ¿Cómo lo estarían viendo sus hermanos? Bueno, mire, el título del capítulo 37 dice: José es vendido por sus hermanos. Voy a leerles un poquito más adelante. Voy a leerles desde el versículo 16. Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están. Andaba detrás de sus hermanos. Un hombre le dijo: ya se han ido de aquí, vamos a Dotán, le escuché que dijeron. Y él se fue para allá y los encontró. Versículo 18. Cuando ellos vieron de lejos, antes que se acercara, conspiraron contra él para matarle. Voy a leerlo de nuevo. Recién hablábamos de los hijos preferidos y cómo lo ven sus hermanos, ¿no? Pero esto es extremo. No es para un chiste. Tu preferido. No. Acá dice que los hermanos conspiraron para matarle y se dijeron uno al otro: ahí viene el soñador, agarrémoslo, matémoslo, echémoslo en la cisterna y le vamos a decir a nuestro padre que algún león se lo comió. Y veremos qué será de sus sueños, porque era un soñador, ¿no? Y bueno, uno de los hermanos lo libró de la situación. El mayor le pareció una barbaridad que lo mataran. Entonces ellos dijeron: bueno, pero algo vamos a hacer, y lo tiraron a ese pozo. Y dentro del pozo José escuchaba la conspiración de sus hermanos. Y sus hermanos decían: el soñador ahora va a ver, ahora está en nuestras manos. ¿De qué forma podemos matarlo para que nuestro padre no sospeche de nosotros? Y empezaron a elaborar una historia para contarle al padre. Yo digo que este escuchaba lo que los hermanos estaban tramando. Estaba en el pozo. ¿Y qué pasa si vos escuchas que conspiran contra vos? Que hay gente cercana que de alguna forma te quiere eliminar, sacarte del medio.
¿Cómo hacemos para que este no esté en la fiesta? ¿O cómo hacemos para que este no participe de la herencia? Te enteras de que hay gente que te quiere dejar al margen. No sé si matarte, pero dejarte al margen. ¿Sabe? Cuando no conocemos el don de Dios, la amargura nos atrapa. ¿Por qué? Porque necesitamos el afecto de la gente. Pero José no necesitó del afecto de sus hermanos y fue libre de la amargura. ¿Y usted cómo sabe eso? Porque el relato bíblico nos muestra la evolución de la vida de José. Dios estaba siempre con él. En cada momento que el relator bíblico es Moisés el que escribe, hace mención a una etapa de José, dice que lo que sobresalía era que las personas veían a Dios en él. ¿Y cómo es que Dios estaba en él y no la amargura? Pues porque este muchacho de alguna forma se limpiaba de cualquier necesidad de reconocimiento y se abrazaba del don de Dios. No tenía a Jesús para recostar su cabeza en el pecho del Señor, pero de alguna forma espiritual él salía de esa circunstancia y bebía del Señor. Por eso Dios estaba con él. Y no era la amargura, no era la incertidumbre, no era la tristeza la que controlaba su corazón. Era un hombre libre. Se lo voy a mostrar. Un poquito más adelante, bueno, dice, sus hermanos decidieron al final no matarlo. Y dijeron, bueno, pero nos va a venir mejor que lo vendamos. Y venía, dice, una caravana de ismaelitas. Eso está un poco más adelante, ¿no? ¿Dónde me dice Peli? En el versículo 27. Sí, versículo 27. Vendámoslo. Ellos dijeron, después de conspirar contra su muerte, tengo otra idea, mejor vendámoslo. No sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Pasaban por allá unos madianitas. Entonces sacaron a José, me imagino de los pelos, ¿sí? Sujetándolo fuerte, que no se les escape. Lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Bueno, a ver, traigámoslo a nuestra vida. Hay un cambio de ambiente muy, muy radical. Desde el lugar en donde era el mimado a Egipto como esclavo, ¿qué cosas podían llenar sus pensamientos? ¿Qué oscuridad presionaría para instalarse en su alma? Mi futuro. El que conoce el don de Dios no se llena de incertidumbre, porque sabe que en casa del papá, en el desierto, en Egipto, Dios me ama. Mi Padre no se va a deshacer de mí. Estas cosas están escritas en su libro y Él me ama desde el vientre de mi madre. El que conoce el don de Dios no deja atrapar su corazón de malas emociones. Las heridas no se profundizan, ¿sí? Se cicatrizan, se cierran y se sigue de la mano de Dios, porque siempre estará contigo. Él siempre va a estar contigo. Ah, no, ahora me toca Egipto. Ahora que ya no estoy en este oficio y estoy en este otro, ¿qué será de mí? Ahora que he llegado a este lugar donde no tengo la aprobación que tenía antes, me cambiaron repentinamente de plano. Bueno, la incertidumbre no sobrepasó el corazón, no puso ese peso sobre la vida de José. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque el relato bíblico dice que en Egipto Dios estaba con él. En Egipto Dios estará contigo. Conoce el don de Dios para que tu alma esté satisfecha en casa de papá o en Egipto, en la abundancia o en la escasez. Entendelo, nadie te separará del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni peligro, ni persecución, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte
ni los ángeles, ni los demonios te podrán separar del amor de Dios. Entendía José esto y había libertad. ¿Sabe qué es lo que tenía él? Conocimiento del don de Dios. ¿Usted, hermano, conoce el don de Dios? O a veces su alma es asaltada por la tristeza cuando cambia el panorama en tu vida. De repente tenés un futuro incierto. Ese peso te desanima. Bueno, este hombre debería estar desanimado y no lo estuvo. Se puso a trabajar en la casa del empleador, del amo. Ahora era propiedad de un señor Potifar al que lo vendieron. Vamos a un poquito más adelante. En el capítulo 39 dice: José en la casa de Potifar. Versículo 3 dice: vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Alrededor de José había vida, porque había vida en su corazón. ¿Y de dónde había vida en el corazón de José? Pues del don de Dios. No hay otro lugar. ¿A dónde más iba a ir después de lo vivido? Para que su corazón tuviese calma y pudiese haber en su vida prosperidad, ánimo, deseo de hacer la voluntad de Dios. Dice que su amo vio que prosperaba todo bajo la mano de José. Pero en el versículo 7 dice que aconteció después de esto, la mujer de su amo puso los ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Bueno, cuando hay necesidad de algo nuevo y cuando el hombre no está satisfecho, por ahí le agarra viaje cualquier tentación, ¿no? José conocía el don de Dios. No necesitaba una experiencia como esta, ¿sí? Y conociendo el don de Dios, no estaba en sus planes soltar la fuente. Pudo resistir la tentación porque él lo tenía todo. Él tenía a Cristo, él tenía el don de Dios, él tenía la presencia de Dios en su corazón. ¿Por qué iba a probar o experimentar una aventura de esta? Le dijo a la mujer que no. Pero otra prueba más que estaba escrita en el libro del Señor. La mujer lo denunció por violación, por intento de violación. Hizo unas jugarretas con las ropas, se quiso desvestir, le sacó la ropa a José, salió corriendo y dijo: el esclavo me quiere violar. ¿Ustedes saben qué pasó con José entonces? Podría buscarse un abogado, podría declarar ante, qué sé yo, cualquier tribunal y decir de su inocencia, pero él era un esclavo. ¿Qué habrá sido de él? A la cárcel. De la cisterna y el maltrato de sus hermanos a Egipto como esclavo. De esclavo en Egipto a la cárcel. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Y Dios estaba con él en la cárcel. Esto nos habla a las claras de que este hombre conocía el don de Dios. Bebía de Dios. No hubo en él una oportunidad de resentirse o amargarse. ¿Por qué? Porque no le importaba de cómo el mundo lo tratara. Él lo tenía todo. Los cristianos, los hijos de Dios que conocemos el don de Dios, tenemos que tener claro: no importa cómo se comporten con vos. Debes estar satisfecho por el don de Dios que llegó a tu vida. Ya tienes la salvación, tienes la paz, tienes el gozo que nadie puede tener, tienes la esperanza que el mundo no tiene. Lo tienes todo, tienes a Cristo. Y estando en la cárcel dice que también las cosas prosperaban. Y él le daba palabra a la gente en la cárcel. Y yo me acuerdo de Pablo cuando pienso en la cárcel y una fuente del cielo abierta en la prisión. Porque Pablo, después de ser lastimado, apedreado, azotado y encerrado en la cárcel con los moretones, con la sangre, ¿sabe que Pablo estaba medio ciego por las pedradas que le daban en la cabeza? Alababa al Señor en la cárcel y la cárcel fue sacudida de un gran terremoto porque había poder, porque había presencia, porque había vida en su corazón. No había opresión por el maltrato en su corazón.
Había libertad, aunque había rejas a su alrededor. Y en esa libertad adoraba a Dios. Le daba gracias por todo lo que Dios le había dado y por el propósito de Dios cumplido en su vida. Soy deudor, Señor, de ti. Se sentía en deuda todavía allí en la prisión. Ese terremoto produjo un mover entre las piedras ahí en lo más profundo de la cárcel y se le cayeron las cadenas. Se abrieron las puertas de la cárcel. Dígame, ¿por qué nadie se fue? Los presos se quedaron allí con él. No sé si yo estuviera preso y se me da esa oportunidad. Piense, ¿no? Tiene que haber algo muy llamativo dentro de la cárcel para elegir quedarte allí. Para elegir la libertad que había dentro de esa prisión antes que correr hacia afuera. ¿Qué había? ¿Qué ambiente había? En alguien que conoce el don de Dios hay esa presencia, hay ese poder, porque su alma principalmente fue preservada, sí, de resentimiento, de amargura. Podría haber dicho: por causa de Cristo estoy acá, y lamerse las heridas y decir de alguna forma tendrían que entender que soy inocente. Él lo tenía todo. Estaba resuelta su vida, al punto que dijo: ya terminé la carrera. Cuando vinieron con el hacha para cortarle el cuello: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y en las prisiones hablaba de Cristo. Dice: qué bueno que estoy preso, porque el evangelio tiene libertad. Y el evangelio tenía libertad porque había libertad en su corazón. Eso pasa con el que conoce el don de Dios. Conociendo el don de Dios, querido, nunca serás esclavo del reconocimiento de nadie. No estarás esperando que a alguien te aplauda. No serás siervo del ojo de la gente. No estarás esperando que te vaya bien en algo para que el mundo diga que es extraordinario lo tuyo. El que conoce el don de Dios está satisfecho. Lo tiene a Cristo. Si lo tienes a Cristo, nada te va a faltar. Con el don de Dios que es Cristo viene todo para nuestra vida. Y allá en la cárcel, entonces, predicando y hablando de Cristo, Dios se manifestaba en él, al punto que se enteró el faraón después de soñar algo que nadie podía interpretar. Y le dijeron: hay uno en la cárcel, no sé qué tiene, parece como que un espíritu de un Dios le revela las cosas. Hay algo especial en uno que está preso. Tráiganlo, dijo el faraón. ¿Y saben qué ocurrió cuando Faraón hizo traer a José? El que conoce al don de Dios tiene un fluir de poder, de presencia, de sabiduría. Está sustentado por un espíritu superior. Y eso debe ser cada cristiano que va a la fuente, que conoce el don de Dios, que no tiene límites como el resto del mundo insatisfecho y puede entregar lo que Dios le da. Dios te da de beber de su sabiduría para que tu sabiduría fluya hacia afuera. Dios te da de su paz y el mundo lo percibe. Y cuando José llegó al faraón, saben que el faraón escuchó la interpretación de su sueño del labio de José y dijo: no hay otro como este hombre. ¿Hay en Egipto alguien como él? Yo no conozco. Así que voy a escribir ahora un decreto. Saldrá con el sello real un edicto. Después de mi persona, desde el trono del faraón, no habrá nadie superior en todo Egipto a José. Todo lo que se haga en Egipto será por su boca, por su decisión. Y yo quiero mostrarte no solo digamos el progreso en la vida de José, porque el que conoce el don de Dios y se aferra a sus promesas tiene recompensa, tuvo recompensa. Lo que quiero mostrarte es la libertad que había en su corazón. Y eso está un poquito más adelante. Acompáñame un poquito más adelante. Dice el capítulo 42: los hermanos de José vienen por alimentos, dice en mi Biblia. Había hambre. El pueblo de Dios, que eran esos 10 hombres
con Jacob el padre. Ese era el pueblo de Dios que estaba comenzando a crecer. El pueblo de Dios tenía hambre. Sus hermanos estaban debilitados por el gran hambre y tuvieron una idea. Se rumorea que en Egipto hay un hombre sabio que ha hecho prosperar el reino y tiene llenos los graneros de todo tipo de grano. Hay trigo, centeno, avena, legumbre, de todo hay en Egipto. Vamos a buscar a Egipto. ¿Y a quién se encontraron en Egipto? Cuando los hermanos fueron a buscar de comer, ¿a quién encontraron? ¿Quién era el que podía darles vida? ¿Quién era el que podía sustentarlo? Pero cuando se encontraron con ese hombre tan imponente, ¿no? Su hermano José, con la cabeza agacha y la cola entre las patas, llenos de vergüenza, rogando por unas migajas de pan o algo que se le pudiera dar, no pudieron reconocer que se trataba de su hermano. Las vestimentas, los años y la vergüenza mirando al piso o el temor por esa figura tan imponente, no pudieron reconocerlo. Y José se entretuvo un poco con los hermanos, ¿no? Los hizo ir y venir. Después lean el relato. Lo que quiero que usted vea está un poquito más adelante, en el capítulo 45. Acompáñeme. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Gritó: salgan de mi presencia. Y no quedó nadie con él, solo sus hermanos. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Oiga, una persona normal, común, que necesita de afecto y que no puede dar afecto si no le dan afecto, después de tener una oportunidad como la que está teniendo José aquí, sabe que puede llegar a decir: ahora me van a conocer. Ahora toda la angustia que me han hecho vivir estos años se las voy a hacer probar a ustedes. Esta es mi hora de venganza. ¿Será que así actuó José? Ya lo que veo aquí es que se derrite en lágrimas delante de sus hermanos. Su corazón es libre. ¿Sabe por qué? Porque bebía del don de Dios. Él lo tenía todo. Perdió su padre, perdió su comodidad y esa posición que tenía en el hogar. Perdió después esa oportunidad que tenía en la casa de Potifar. Por una injusticia muy grande que podría haber guardado en su corazón como una gran herida, cayó preso. Pero ¿qué corazón estamos viendo aquí derritiéndose delante de los hermanos que lo vendieron, que conspiraron contra su vida? Pues el del corazón libre. Libre de tristeza, libre de rencor, libre de amargura. José se dio a conocer a sus hermanos llorando a los gritos. Lo oyeron los egipcios, lo oyó también la casa de Faraón y dijo a José, a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Me imagino el julepe de los hermanos. No era una persona común José, como no es una persona común usted. Si usted conoce el don de Dios y busca de él, usted no va a ser una persona común. ¿Qué pasa con una persona común que vive lo que vivió este muchacho? Andará con el cuchillo entre los dientes buscando oportunidad de dar una puñalada, de desquitarse. Pero cuando José se da a conocer a sus hermanos, yo imagino, ¿no? Se turbaron mucho, dice el pasaje de la Biblia. Entonces José le dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, tu hermano, el que ustedes vendieron para Egipto. No se llenen de tristeza. Yo, qué sé yo, no sé, que una persona sin Cristo, ¿cómo responde a este momento? Lloren sin vergüenzas. Al menos háganme sentir su arrepentimiento.
no se entristezcan ni les pese haberme vendido, porque Dios tenía un plan para mí y para ustedes con todo lo que he vivido. Para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 en los cuales no se va a arar la tierra ni se va a cosechar. Dios me envió. Lo que he vivido estaba escrito en su libro. Yo conozco el don de Dios. Dios me ama. Dios ama a mis hermanos. Dios ama a su pueblo. Bebiendo del don de Dios y entendiendo de la sabiduría escondida de Dios, este muchacho tuvo un corazón libre. ¿Sabe? Cuando nosotros conocemos el don de Dios, no hay espacio para lamernos las heridas, para decir, ay, cuánto me han rechazado y cuánto me odian. Estás viendo que todo lo que está escrito en el libro de Dios se va cumpliendo y le vas dando gracias a Dios. Mis hermanos me vendieron, Señor, ¿por qué fue esto? Ponerle la cabeza en el pecho a Jesús, porque vos conocés el don de Dios, y preguntarle al Señor, ¿por qué, Señor, esta traición de mi familia? Decirle, Señor, el menosprecio que he tenido, y sabes que vas a tener respuesta y vas a ser satisfecho por el amor de Dios. Y es muy probable que Dios te diga, porque quiero ensanchar tu corazón, porque quiero que vivas como vivió mi hijo, y quiero que las traiciones y los malos tratos que sufrió Jesús también los sufras vos, y tengas la oportunidad de ser como mi hijo. Yo veo en José una figura de Cristo, menospreciado por sus hermanos, pero siguiendo el ritmo del plan de Dios etapa por etapa y viendo a Dios en cada momento, que ninguna sombra se sentó sobre su alma, porque él supo en todo momento que Dios tenía un plan, y era un plan de amor. Las cosas que Dios ha permitido en tu vida, tenés que entender, tienen que ver con el amor de Dios. Siempre te va a amar, siempre te amó. Desde el vientre de tu madre te estaba amando. Y todas las cosas que viviste ya estaban escritas en su libro de amor, probablemente escritos millones de años antes que naciera, porque se tomó tiempo para amarte. No se entristezcan ni les pese haberme vendido. Dios lo hizo así. Yo he bebido sabiduría, yo he estado con Dios, ya sé por qué pasó. Pues ahora también habrá hambre y el Señor me envió delante de ustedes para preservarles la vida. Así pues, versículo 8, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Ahí voy a terminar. No es que la gente se portó mal conmigo, fue idea de Dios. No es que me clavaron un puñal por la espalda porque me han menospreciado, porque no me quieren, porque aquello que yo busco de la gente no me lo quiere dar. No, todo lo que está viviendo es idea de Dios. Cuando se trata de las relaciones y la forma en que se comportan en tu hogar, en tu trabajo, tus compañeros, tus amigos, lo que sea, Dios ya lo conoce, ya sabe de qué forma acompañar su obra. Vos tenés que acompañar su obra. Vos conocés el don de Dios. Dios es amor. En ese momento Dios te está amando. Señor, ¿qué quieres que haga? Perdónalo, como hizo José. Adorá, como hizo Pablo. Reconoce a Dios en tus caminos. Bebé del don de Dios. Pedile siempre a Él. Que no te falte el amor, que no te falte el perdón, que no te falte la conducta espiritual de un verdadero discípulo del Señor. Debe manifestarse en tu vida el amor de Dios, aún a tus enemigos. El que conoce el don de Dios no tiene otra cosa para ofrecer más que el don de Dios. Todo lo que estoy recibiendo es paz. ¿Qué te voy a dar? Los azotes que vos me estás dando solo te los puedo devolver con un abrazo, con una oración. ¿Nos ponemos de pie? Les cuento una historia que escuché hace poquito de un mártir en Medio Oriente. Resulta que el hombre, por su fe cristiana, cayó preso y era muy riguroso
la ley en ese lugar para los que no confesaran a Alá y la religión musulmana. Y el hombre decía: yo he conocido a Cristo, no puedo negarlo. Entonces todos los días el verdugo llegaba a azotarlo. ¿Y sabe lo que le decía? Te prohíbo que ores, no puedes invocar aquí a tu Dios. Y lo lastimaba y lo golpeaba y lo golpeaba. Y el hombre todos los días oraba. Y el verdugo en un momento le dijo: ya viste que tu Dios no te escucha. ¿Hasta cuándo vas a estar orando? Y el hombre le respondió: es que no estoy orando para que Dios me libre. Y entonces, ¿por qué estás orando? Estoy orando por usted. Este hombre torturado a diario oraba por su verdugo. ¿Sabe por qué? Porque su alma estaba satisfecha de amor. Tenía toda la esperanza y la paz por el don de Dios. Queridos, conozca el don de Dios. Y si en algún momento aparece una sombra ahí, te dice: esta emoción que estoy teniendo ahora, ¿a qué se debe? Porque tengo la inquietud de alguien que me miró mal. No me ha dejado dormir la palabra que alguien me dijo. Que salga a la luz que usted se ha retirado de la fuente. Porque cuando el don de Dios alimenta tu alma, solo hay lugar para el amor. El amor cubre multitud de pecados. Y este hombre terminó orando por su verdugo y confesándole al hombre que soltó el látigo frente a esta víctima, a este mártir, a este varón de Dios. Estremecido por la respuesta: estoy orando por usted. ¿Usted ora por sus enemigos? Más si no tengo enemigos, pero hay gente que no te quiere. Por el don de Dios en tu vida vas a amarlos. Y si no lo aman, mira, hay que conocer todos los días el don de Dios. Si es un proceso, que tu alma se llene de Cristo. Estaría lindo que cantáramos esa canción, ¿eh? Dame a Cristo. Después vamos a orar. Y después vamos a orar porque nos han hecho un pedido de orar por unas cuestiones de salud. La pastora va a orar. Los veo el miércoles, querido, y a los hermanos que vamos a ir el martes a Rawson. No se olviden, a las 19 tenemos ese tiempo de evangelismo. Oren por la obra en Rawson. Les cuento, 47 decisiones hubieron el martes. Estamos felices. 47 decisiones. Te damos gracias, Señor, por esta palabra tan poderosa. Gracias, Jesús.